Bueno, cuando nosotros vemos una manifestación clínica habitualmente, aparece, en líneas generales aparece luego de de que esté ocurriendo en el organismo una serie de otros cambios celulares, cambios que tienen que ver con manifestaciones que no presentan síntomas, ¿no? Entonces, cambios histológicos, cambio en alguna imagen, puede ser, fíjense ustedes, en algún análisis, en alguna prueba específica de laboratorio, y después aparecen las manifestaciones clínicas, que es lo que nosotros vemos. Y cuando vemos o cuando estudiamos alguna manifestación hepática, ¿cuáles pueden ser, digamos? Bueno, puede ser una alteración de la bilirrubina, la ictericia, que nos indica que hay alguna alteración en la función celular. También, cuando hay una alteración ductal, desde el punto de vista clínico, tal vez la fosfatasa alcalina no veamos, pero podemos ver, o la persona puede tener algún prurito o alguna otra manifestación dermatológica, prurito fundamentalmente, o a veces alguna alteración en la coagulación o en la hemostasia. Bueno, ahí hablamos de reserva hepática y función hepática, ¿no? Reserva parenquimatosa, o alguna alteración, por ejemplo, alguna alteración en la estructura o alguna alteración celular del hepatocito fundamentalmente, y ahí lo que cambian son las transaminasas fundamentalmente. Cuando vemos las alteraciones, cuando estudiamos las alteraciones, ¿qué pasó? Las alteraciones del laboratorio, bueno, pueden haber en algunas circunstancias alteraciones transitorias, ¿no? Que en líneas generales suelen ser irrelevantes, pero en algunas circunstancias tenemos que evaluar alteraciones compatibles con enfermedades que no progresan, y algunas tenemos que valorar alguna alteración del hepatograma que tenga significado de una enfermedad progresiva. También, antes de entrar directamente en el estudio del hepatograma, podemos decir que las manifestaciones clínicas de las enfermedades hepáticas son muy inespecíficas y no indican al inicio de las manifestaciones que hay una probable o posible afectación hepática, ¿no? Entonces, manifestaciones inespecíficas como anorexia, dispepsia, astenia, dolor abdominal, que pueden ser patrimonio de cualquier alteración digestiva, digamos, ¿no? Y los signos clínicos de afección hepática, como por ejemplo la ictericia, el agrandamiento del hígado, la hepatomegalia, ¿no? Pueden no aparecer hasta que hay un fallo hepático, es decir, hasta que hay una disfunción hepática. Entonces, debido a esto, es que los diferentes métodos de diagnóstico, imágenes y laboratorio fundamentalmente juegan un rol muy importante en el estudio de las enfermedades hepáticas, ya sea enfermedades hepáticas locales, localizadas o difusas. ¿Para qué nos sirve a nosotros y cuando solicitamos un laboratorio hepático, es decir, un estudio de un hepatograma, ¿no? Para cuando sospechamos que hay una enfermedad hepática, para detectar la existencia de una enfermedad hepática, para identificar cuando sabemos que hay una enfermedad hepática, el tipo de hepatopatía, de qué se trata, digamos, ¿no? Qué tipo de afectación es, para medir la alteración funcional, si esta hepatopatía produce alguna alteración funcional o no. Por ejemplo, nosotros vemos habitualmente, por ejemplo, las hepatitis, que es lo que por ahí más nos suele confundir, ¿no? La hepatitis es las hepatitis virales, vamos a hablar específicamente de las virales, y después de otro tipo de hepatitis, pero para ejemplo, las hepatitis virales, y tiene como manifestación clínica la fiebre, las alteraciones digestivas, la dispepsia, la anorexia, falta de apetito, fiebre, por ahí aparece la ictericia y el dolor en el hipocondrio derecho con una hepatomegalia. Pensamos por algún factor de riesgo de que se pueda tratar de una hepatitis, pedimos un hepatograma. Entonces vienen las transaminasas, fundamentalmente más de 10 o 15 veces mayor
el valor normal, es decir, 15 veces más alta o más de 10 veces más alta. Y lo que nosotros, la transaminasa, la TGO, la aparato de aminotransferasa o la gamina aminotransferasa, cualquiera de las dos, vienen muy elevadas, con una hiperbilirrubinemia a predominio directo, por ejemplo, ¿no? Entonces, fosfatasa alcalina levemente elevada. Entonces decimos, tiene una alteración de la estructura hepática, ¿no? Pero esta alteración de la estructura hepática no necesariamente lleva a una alteración de la función hepática. Acuérdense que todos los órganos de la economía tienen reserva funcional. ¿Sí? Todo tiene una reserva funcional que alcanza muchas veces el doble o el triple de lo que realmente se utiliza habitualmente para la fisiología cotidiana. Entonces, y la idea es cómo yo sé que tiene una alteración estructural y no funcional, y porque hay las funciones del hígado, una de ellas es, qué sé yo, formar la síntesis de albúmina, la síntesis de factores de la coagulación. Entonces pedimos un coagulograma, tiene una concentración de protrombina del 95%, un tiempo de protrombina de 11 segundos, un RIN de 1, es decir, no hay una alteración funcional, la albúmina está normal, no hay una alteración funcional, la pseudocolinesterasa está muy alta, por arriba de 1500, entonces significa que hay una alteración en la estructura, pero no hay una alteración en la síntesis, ¿no? Pero sí, lo que podemos identificar es que hay una alteración estructural. Bueno, y también nos sirve para evaluar y controlar la evolución de las enfermedades hepáticas. Por supuesto que siempre que nosotros sospechemos que hay una enfermedad o que puede tener una enfermedad hepática un paciente, tenemos que hacer un interrogatorio, ¿no? Dentro de los cuales siempre hay que interrogar la ingesta alcohólica, cantidad y tiempo, ¿no? Uso de algunos medicamentos. Saben ustedes que, por ejemplo, los medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis pueden producir alteraciones en el hepatograma, o alteraciones hepáticas, mejor dicho, ¿no? Alteraciones hepáticas. Algunos medicamentos, como por ejemplo las estatinas, pueden producir alteraciones en el hepatograma y alteraciones de algunos antimicóticos también. Bueno, si está cursando alguna virosis, la profesión que tiene, la residencia donde vive, es adicto o no a alguna droga, si tiene antecedentes de alguna patología biliar, cuándo comenzó la enfermedad. Esto hay que interrogar ante la sospecha de una enfermedad hepática, por supuesto, interrogar acerca del dolor o el motivo de consulta que presenta el paciente, astenia, prurito, cuando sospechamos que existe la posibilidad de una obstrucción al flujo biliar en los síndromes coledocianos, ¿no? Artralgia, fiebre, algunos trastornos del sistema nervioso. ¿Y de qué análisis consta el hepatograma? ¿No? Tiene la bilirrubina, que tiene a su vez, que ustedes conocen muy bien, que tiene la bilirrubina que tiene dos facetas, digamos, o dos aspectos, la bilirrubina directa y la indirecta, la directa o conjugada, que es hidrosoluble, la indirecta o libre, liposoluble. Esta es la que viene directamente luego de escindirse la hemoglobina. Por supuesto, la bilirrubina deriva, digamos, del catabolismo ¿de qué es? No me acuerdo bien. ¿Se acuerdan de dónde viene la bilirrubina? Grupo hemo, doctor. ¿Eh? ¿De qué? Catabolismo del grupo hemo. Hemo, doctor. Ah, del grupo hemo, claro. ¿El grupo hemo cómo era que estaba constituido? ¿Se acuerdan cómo estaba constituido el grupo hemo? Bueno. 4 tetapirroles. 4, sí, es una protoporfirina, una tetrapirrólica, sí, protoporfirina 9, tipo isomérico 3, ¿no? La unión, y cuando rompen, y cuando se lisa el glóbulo rojo, digamos, después que el glóbulo rojo cumple su ciclo vital, que es aproximadamente 120 días, ¿120 días? Sí, doctor, 120 días. Hay un porcentaje de estos glóbulos rojos que anda alrededor del 2 al 3% de la masa globular total,
que se hemoliza, ¿no? Que es la hemólisis normal, digamos. Y en los órganos hemocateréticos, vasos fundamentalmente, y el sistema retículo endotelial. Entonces se escinde la hemoglobina, acuérdense ustedes que está compuesta por 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, 2 alfa y 2 no alfa, digamos. La hemoglobina del adulto, ¿no? Las 4 cadenas se separan y se va al catabolismo de los grupos amino, digamos, y se utiliza para nueva síntesis, y después queda el grupo hemo, la protoporfirina, que se rompe y a partir de ahí sale del núcleo, sale del citoplasma como biliverdina. La biliverdina o bilirrubina indirecta se conjuga con, se une a la albúmina, que es la que transporta, porque es liposoluble, ¿no? Y a partir de ahí se va al hígado, y el hígado se conjuga con el glucurónido, digamos, que es la bilirrubina conjugada, que es la directa o hidrosoluble, ¿no? Del otro análisis son las transaminasas, la aspartato-aminotransferasa o la alanino-aminotransferasa, TGO, TGP, fosfatasa alcalina. Bueno, la bilirrubina, cuando nosotros vemos una alteración en la bilirrubina, puede haber una alteración en la función o en la estructura. Es decir, una alteración funcional o estructural. Cualquiera de las dos alteraciones en el hepatocito o en el hígado pueden hacer subir la bilirrubina, ¿no? Las transaminasas, cuando hay una alteración en las transaminasas, la hepatopatía fundamentalmente tiene que ver con una alteración estructural, es decir, de la estructura. La fosfatasa alcalina, ¿no? Habla de éstasis de la circulación, digamos, o la excreción de la bilis, ¿no? Habla de colestasis o también una masa ocupante hepática, o muchas veces la fosfatasa alcalina elevada tiene que ver con alguna alteración ósea. Y ya vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a discriminar si el aumento de la fosfatasa alcalina es por una alteración en el hígado o alteración ósea. La 5-nucleotidaza, que nos habla de colestasis, ¿no? Esta es una forma, fosfatasa alcalina elevada con 5-nucleotidasa normal, y lo más probable es que la fosfatasa alcalina sea de origen ósea, y ahí buscaríamos otras cosas, ¿no? La gamma-GT o gamma-glutamiltranseptidasa habla fundamentalmente de función hepática y colestasis, es decir, trastornos en la circulación de la vida. Y después, siguiendo con los análisis del hepatograma, estamos en la coagulación, fundamentalmente en la concentración de protrombina, que expresa la síntesis fundamentalmente de los factores K dependientes, y dentro de ellos el factor 2. ¿Cuál es el factor 2 de coagulación? ¿Cuál es el factor 2 de coagulación? La trombina. La trombina. Bueno, repasen porque le vamos a preguntar. El tiempo de Quick, bueno, que expresa, digamos, la síntesis de todos los factores K dependientes. El colesterol también, colesterol elevado, habla de obstrucción biliar, ¿no? Y disminuido, bueno, en la insuficiencia hepática, ¿no? O sea que el colesterol puede servirnos como un parámetro de función, lo mismo que el tiempo de la coagulación y el tiempo de Quick. Y las proteínas del suero, fundamentalmente, bueno, la albúmina, la alfa, beta y gamma globulina, pero fundamentalmente la albúmina, que es lo que se suele dosar como parámetro de función hepática. ¿Cuáles pueden ser las alteraciones que podemos encontrar en el hepatograma, ¿no? O algunos síndromes, si uno quiere, el hepatograma, un síndrome colestásico, citolítico o hepatítico, o de lesión hepática también se llama, el síndrome de masa ocupante, el de insuficiencia hepática, ¿no? Y algunos síndromes inflamatorios. Lo que deberíamos acordarnos siempre del síndrome colestásico, citolítico o hepatítico también, o no me acuerdo qué otro nombre tiene, pero el síndrome citolítico es el que más, o hepatítico, el que más lo conocemos, y el de masa ocupante. Fíjense ustedes, el síndrome colestásico, fundamentalmente hay aumento de bilirrubina a predominio directo, a hiperbilirrubinemia a predominio directo, con aumento de fosfatasa alcalina y poca elevación de las transaminasas, de GOT y GPT. Es decir, lo que predomina es la ictericia con la fosfatasa alcalina.
¿sí? Por supuesto que también, si uno tiene alguna duda, lo que podrá buscar es, por ejemplo, 5-nucleotidasa o gamma GT para poder diferenciar, salvo en algunas circunstancias donde nosotros lo único que podemos observar es aumento de fosfatasa alcalina. Ahí sí tendríamos que ir a buscar algunos otros signos clínicos u otros signos de laboratorio que nos indiquen de que este aumento de fosfatasa alcalina es de origen óseo o de origen hepático. El síndrome citolítico lo que aumenta fundamentalmente son las transaminasas, ¿no? Ya recién había explicado qué es lo que significa desde el punto de vista de la alteración del hepatograma, o que tiene que ver algunas veces con alteraciones clínicas, pero el síndrome citolítico o hepatítico es fundamentalmente a expensas de aumento de las transaminasas. También hay cierto aumento de la bilirrubina, ¿no? Porque siempre que hay aumento de transaminasas, siempre hay, es porque hay algún grado de alteración inflamatoria dentro del hígado, y eso produce cierto grado de trastorno en la circulación normal de la bilis. Entonces la bilirrubina suele aumentar un poquitito. Pero aumenta poco la fosfatasa alcalina y lo que predomina es el aumento de las transaminasas. Después, por supuesto, el síndrome más ocupante, aumento de las enzimas de colestasis fundamentalmente, y el síndrome de insuficiencia hepática, lo que aumenta puede ser la bilirrubina, porque siempre hay cierto grado de alteración estructural cuando hay trastorno de función, descenso de la albúmina y descenso de los factores protrombínicos, es decir, lo que se prolonga es el tiempo de protrombina, ¿no? Con disminución del fibrinógeno, que son lo que se forman en el hígado de los factores K dependientes. Bueno, y también el síndrome inflamatorio que predomina el aumento de las transaminasas, que es el famoso síndrome hepatítico, junto con algunas inmunoglobulinas. El significado de cada una de ellas, bueno, las aspartato aminotransferasa o GOT, ¿no? Lo que hace es transferir un grupo amínico del aspartato para transformar en ácido salacético, lo mismo que la alanina aminotransferasa, de alanina ácido pirúvico, que esto es lo que va a pasar después al ciclo de Krebs. La GOT es un marcador de necrosis hepatocelular, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, un marcador de necrosis hepatocelular. Podemos encontrar también en el músculo cardíaco. Antiguamente nosotros diagnosticábamos el infarto agudo de miocardio por aumento de la GOT, ¿no? Por supuesto que no teníamos que encontrar otros elementos clínicos que nos indiquen que hay afectación hepática, hay hiperbilirubinemia, por ejemplo. Podemos encontrar en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, ¿no? El ejercicio muscular intenso puede hacer aumentar la GOT, ¿no? Alteraciones renales, cerebrales y pancreáticas pueden aumentar la GOT, lo mismo que hay en algunas células sanguíneas, en el citoplasma de varias células estructurales hay transaminasas, y cuando hay alteraciones y ruptura o lisia de alguna célula, aumenta la GOT. Lo mismo que la GPT, que estas dos, cuando hablamos del hepatograma con alguna alteración que nos indique de que es del hígado, por ejemplo, hiperbilirrubinemia, eso es otra de las cosas importantes a transmitir. No es que solo la GOT hace diagnóstico de un síndrome, de laboratorio o un síndrome del hepatograma. Tiene que ser el hepatograma completo en un contexto clínico, ¿no? Es la historia clínica con el hepatograma y solo un análisis tampoco hace diagnóstico, sino que tenemos que analizar en el contexto y todos interrelacionados. ¿No? Las GPT, bueno, un marcador de necrosis hepatocelular, bueno, es más específico del hígado, la GPT, que la GOT. Los niveles de GOT y GPT son muy sensibles para descartar necrosis hepatocelular de bajo grado, es decir, cualquier alteración de poca cantidad de masa hepática puede alterar los niveles de GOT y GPT. Esto es importante, es decir, muy sensible para necrosis hepatocelular de bajo grado. Pero fíjense ustedes, tiene poca correlación con la extensión de la necrosis hepatocelular, ¿sí? Es decir, por ahí niveles no tan altos de GOT y GPT no nos dicen nosotros de que la lesión hepática es
pequeña en extensión o muy grande en extensión. Lo mismo que altos niveles de GOT y GPT no nos dice que es casi todo el hígado que está necrosándose, sino que puede ser poca superficie o poca masa hepática que se está necrosando y aumenta mucho los niveles. Es decir, no hay en líneas generales correlación entre la extensión de la necrosis y los niveles de GOT y GPT. No predice el pronóstico en las hepatitis agudas, por ejemplo, es decir, GOT y GPT de 1500, 2000 o por arriba de esos valores, no nos dice a nosotros que va a tener una alteración hepática funcional. Bueno, pueden ser normales o casi normales en el contexto de la cirrosis hepática, bueno, en los estadios finales de cirrosis hepática, donde hay pocos hepatocitos, por ahí los niveles de GOT y GPT no aumentan o no están aumentados como nosotros esperaríamos, ¿no? La relación GOT y GPT, bueno, en la hepatopatía alcohólica, ¿no? El GOT y GPT por arriba de 2, ¿no? Nos dice que probablemente el aumento de la GOT sobre la GPT, que predomine con esta relación por arriba de 2, de que esta hepatopatía esté debido al alcohol, o sea, el alcohol es el responsable. Bueno, en el resto de las otras etiologías, la GPT es mayor que la GOT. Si la hepatopatía no alcohólica, ¿no? GOT y GPT por arriba de 1, bueno, tenemos que pensar en que hay cirrosis hepática. En la enfermedad de Wilson, ¿no? Que es una alteración, ya le vamos a ver de qué se trata, ¿no? La GOT sobre la GPT es por arriba de 4. Es decir, ya estos indicadores a veces nos hacen pensar a nosotros qué tipo de alteración o qué tipo de enfermedad es lo que afecta al hígado. ¿No? Con respecto a los niveles de elevación de transaminasa, por ejemplo, niveles por debajo de 8 del límite normal, ¿no? La hepatitis crónica, es decir, están aumentadas la GOT y GPT hasta 6 u 8 veces el valor normal por más de 6 meses, la hepatitis crónica viral. Algunos fármacos y hierbas medicinales hacen aumentar hasta 8. Bueno, la hepatitis alcohólica, por supuesto, con transaminasas típicamente por debajo de 300, GOT el doble de la GPT, acuérdense, la relación era más de 2, ¿no? Bueno, a veces hay deficiencia de transferrina o digamos, en las hepatopatías alcohólicas fundamentalmente hay deficiencia de transferrina y suele haber aumento del volumen corpuscular medio. Acuérdense ustedes que las hepatitis alcohólicas o en algunas estadios iniciales de la cirrosis alcohólica, cirrosis hepática alcohólica, lo que se suele ver es, bueno, por supuesto que el hepatograma, la GOT más del doble de la GPT, el índice por arriba de 2 de los GPT, hay déficit de algunos de transferrina y de algunos carbohidratos, y fundamentalmente hay lo que se llama una anemia macrocítica, que no es lo mismo que de hablar de anemia megaloblástica. Es decir, macrocitosis indica que el glóbulo rojo tiene un volumen corpuscular medio por arriba de 105 micras cúbicas o femtolitros, ¿no? Ahí hablamos de macrocitosis. La macrocitosis puede ser solo macrocitosis, glóbulos rojos más grandes, o pueden ser debido a una megaloblastosis, que eso sí tienen otras características. Bueno, después tenemos algunas hepatitis no hepáticas no alcohólicas, la hemocromatosis, ¿no? Las hepatitis autoinmunes, la enfermedad de Wilson, ¿no? Estos son los que elevan las transaminasas por debajo de 8 del valor normal, ¿sí? Hasta 8 del valor normal. Bueno, algunas enfermedades extrahepáticas, como por ejemplo la enfermedad celíaca, el déficit de alfa-1 antitripsina, las que elevan por arriba de 10 o 15 veces el valor normal, bueno, fundamentalmente cuando tenemos transaminasas por arriba de 10 o 15 veces el valor normal, lo primero que debemos pensar, y más si estamos en un contexto clínico, es una hepatitis viral aguda. También algunas hepatotoxicidad farmacológica, hepatitis isquémica, obstrucción del drenaje venoso hepático, el Buchiari, por ejemplo,
Obstrucción transitoria de la vía biliar principal, bueno, la coledocolitiasis, la enfermedad de Wilson y hepatitis autoinmune. Pero fundamentalmente dentro de las hepatitis, buscar hepatitis viral o alguna tóxica farmacológica o tóxica, fundamentalmente. Fíjense ustedes el término colestasis, ¿no? Fundamentalmente fue acuñado en alrededor de 1956, ¿no? Por un anatomopatólogo, y constituye un verdadero síndrome clínico analítico que incluye un amplio espectro de entidades patológicas, es decir, por ser un síndrome, varias enfermedades pueden producirlo y de severidad y pronóstico variable. Las manifestaciones clínicas principales de la colestasis derivan de la acumulación en plasma de sustancia normalmente excretada por la bilis, ¿no? Vinculado a la disminución de la excreción biliar al tubo digestivo, bueno, que es la base fisiopatológica, digamos, de este síndrome. Es decir, siempre que hay una obstrucción al drenaje normal de la bilis, hay colestasis. Bueno, fundamentalmente hablamos de que la fosfatasa alcalina indica colestasis, indica éstasis biliar o alguna alteración en la excreción biliar. ¿Cuáles son las causas de aumento de la fosfatasa alcalina? Dijimos ya enfermedades hepáticas, hepatobiliares fundamentalmente, u óseas, ¿no? Para diferenciarla, o hay que pedir gamma GT y 5-nucleotidasa para hacer la diferenciación de si es de origen hepatobiliar u ósea. Por supuesto, fosfatasa alcalina con 5-nucleotidasa, gamma GT elevada, el origen es hepatobiliar. Los valores de fosfatasa alcalina hasta 3 veces el valor normal carecen de especificidad, ¿no? Y pueden elevarse en el contexto de cualquier hepatopatía, si no nos indica una hepatopatía en especial, digamos, ¿no? Por ejemplo, los síndromes citolíticos, la fosfatasa siempre va a subir, porque siempre que hay algún grado de inflamación intrahepática, va a haber alguna alteración en el drenaje biliar. Entonces la fosfatasa alcalina, que es una enzima de membrana, va a aumentar. Pero hasta 3 veces nos indica que es un síndrome colestásico. Fosfatasa alcalina por arriba de 4 veces el valor normal es más específico de colestasis. No diferencia, por supuesto, si la colestasis está en el conducto colédoco o está dentro del hígado, si la colestasis es intrahepática o si es extrahepática. Y mucho menos nos dice si es de origen, digamos, si la causa es benigna o maligna. Disculpen, yo estoy hablando como que sin respirar hoy. ¿Estoy siendo claro hasta acá? Sí, doctor. Sí, doctor. Le pido por favor que cualquier cosita hagan una señal o me interrumpan si hay algo que no me queda claro, porque ahora estoy respirando un ratito, porque a veces hablo nomás sin dejar tiempo para nada. Bueno, entonces habíamos dicho la fosfatasa puede ser de origen hepatobiliar u ósea. Tenemos que solicitar 5-nucleotidasa o gamma GT para diferenciar los orígenes. Bueno, por debajo de 4 de ese valor normal, puede subir en cualquier tipo de hepatopatía, pero cuando está por encima de 4 veces el valor normal, habla de que hay colestasis fundamentalmente, no diferencia si intra o extrahepática, y si es de origen benigno o maligno, sin duda. Bueno, dentro de las causas de aumento de la fosfatasa alcalina, obstrucción extrahepática crónica, bueno, la vía biliar, puede ser por colangiocarcinoma, por coledocolitiasis, la causa más frecuente, coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas también, la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, fíjense ustedes, todos estos son, pueden dar síndromes coledocianos, ¿no? Con obstrucciones intrahepáticas, colangitis esclerosante, ¿no? Colestasis tóxico-medicamentosa, bueno, algunos medicamentos, como por ejemplo el fluconazol, el ketoconazol, son antimicóticos que pueden producir alteraciones en la fosfatasa alcalina, bueno, y pueden dar alguna síndrome colestásico. También habíamos dicho, bueno, el que produce aumento de las transaminasas suele ser las estatinas. Bueno, la metástasis hepática, las enfermedades infiltrativas del hígado. Y después, por supuesto, que hay algunas elevaciones fisiológicas. El embarazo, en el tercer trimestre del embarazo suele haber
el crecimiento óseo y en la adolescencia, fundamentalmente en los adolescentes y en la etapa de crecimiento, la fosfatasa alcalina suele estar elevada, por supuesto, fosfatasa alcalina ósea. La gamma GT, la gamma glutamil transpeptidasa, la enzima microsómica que se encuentra en el hígado, riñón, vaso, páncreas, corazón, pulmón y cerebro, no en el hueso. Por eso es que la gamma GT es la que, cuando hay fosfatasa alcalina elevada, solicitamos y ya, si está elevada, no es ósea la causa de la elevación. Nos sirve para diferenciar. Bueno, útil para confirmar el origen hepatobiliar del aumento de la fosfatasa alcalina, ¿no? Bueno, la gamma GT inducible por alcohol, es inducible por alcohol y algunos fármacos, por ejemplo la warfarina y algunos anticonvulsivantes que la gamma GT, ¿no? La gamma GT sobre FAL por arriba de 2.5 es muy sensible para detectar ingesta de alcohol, ¿no? O, fundamentalmente esto es lo que a veces los médicos solicitan para saber si el individuo en cuestión ingiere alcohol, ¿no? Hasta un tercio de los pacientes, ¿no?, que beben dosis tóxicas de alcohol tienen normal la gamma GT, a veces, fíjese, del 30%, o sea que tiene un falso, digamos, puede ser un falso negativo en algunas circunstancias, cuando no nos dan esto y creemos que no toma, pero... Así que recordar que hay un 30% de los bebedores de alcohol en dosis tóxicas que pueden no inducir el aumento de la gamma GT. Y bueno, algunas entidades raras no elevan la gamma GT y sí la fosfatasa alcalina, por ejemplo la colestasis intrahepática recurrente benigna o una enfermedad de Bieder. La 5-nucleotidasa, mucho menos utilizada como, digamos, a veces no se solicita la gamma GT, sí, pero la 5-nucleotidasa no suele venir regularmente como análisis en el hepatograma, es mucho menos utilizada, bueno, tiene ahí el hígado, corazón, cerebro, vaso sanguíneo y páncreas. Su aumento significativo es casi exclusivo de enfermedad hepática, tiene una sensibilidad comparable a la fosfatasa alcalina para hablar de colestasis, ¿no? Se eleva varios días después de la ligadura del conducto biliar, bueno, experimentalmente, y es más tardía que la gamma GT y la FAL. La 5-nucleotidasa tarda más, pero suele ser más específica. Y después de los análisis, habíamos hablado de la bilirrubina, que tenemos dos variedades, digamos, que son a su vez productos funcionales. La bilirrubina indirecta no se filtra por el glomérulo, va unida a la albúmina, ¿no? Aumenta la bilirrubina, la fracción indirecta, ¿no?, en los estados hemolíticos, fundamentalmente en los estados hiperhemolíticos, porque la hemólisis normal ocurre y es hasta el 3% de la masa globular. Cuando supera el 3% de la masa globular, y que, acuérdense ustedes, cuando hablamos del hemograma, en fisiología, decimos que los reticulocitos pueden ser hasta el 2 o 3% es normal, ¿no? 2 a 3% de reticulocitos en sangre, que es la misma cantidad de glóbulos rojos, digamos, en porcentaje, que es lo que se destruye. Se libera por la médula. O sea, cuando se destruye más de ese porcentaje, más del 5%, aumentan, por supuesto, los glóbulos rojos, aumentan los reticulocitos por arriba del 5%. Y eso nos indica a nosotros de que hay una hiperhemólisis, ¿no? Por supuesto que esto siempre coincide con un aumento de la bilirrubina de la fracción indirecta, bilirrubina total y aumento de la fracción indirecta, ¿no? También hay otras causas de aumento que no sean las hemólisis como tal, es la eritropoyesis ineficaz, que esto en realidad es una hemólisis intramedular, que la eritropoyesis ineficaz es cuando se destruyen los glóbulos rojos antes de ser liberados por la médula ósea, ¿no? La reabsorción de hematomas, cuando hay grandes hematomas en los accidentes o sangrados que se reabsorben, también aumenta la bilirrubina indirecta. Y bueno, y algunos defectos adquiridos hereditarios de la captación o conjugación de la bilirrubina, por ejemplo, la enfermedad de Gilbert. Estos son los que pueden llegar a aumentar la bilirrubina de la fracción directa. Bueno, después tenemos la bilirrubina, perdón, indirecta. Después tenemos la fracción directa, ¿no?, que se filtra por el glomérulo y la orina, por lo tanto, esta no tiñe la orina y esta sí tiñe la orina, ¿no? Se filtra por el glomérulo a la orina, y acá las causas son enfermedades parenquimatosas agudas o crónicas del hígado, por supuesto, enfermedades hepáticas con colestasis predominante, por ejemplo, cirrosis biliar primaria, las hepatitis, ¿no?,
la toxicidad farmacológica, algunos trastornos infiltrativos difusos y la obstrucción biliar de cualquier origen, es decir, son causas de hiperbilirrubinemia directa. Acuérdense, la directa se filtra por el riñón, tiñe la orina. La indirecta no se filtra por el glomérulo, no tiñe la orina. La actividad de protrombina, bueno, el hígado sintetiza todos los factores importantes de la coagulación, excepto el factor 8, que sintetiza el endotelio, ¿no? El endotelio vascular, ¿no? Y las células reticuloendoteliales. Bueno, por supuesto que cuando uno mide el factor 8 sirve para diferenciar una CID de una insuficiencia hepática severa, es decir, ¿cómo diferenciaríamos una CID de una insuficiencia hepática? Usando el factor 8, ¿no? El diagnóstico de alteración de la actividad de protrombina puede ocurrir en hepatopatía aguda y crónica, déficit de vitamina K, que son factores K dependientes. Esto puede ser por mala absorción, por destrucción o por uso de algún antibiótico o por interferencia en la acción de la vitamina K, como por ejemplo la utilización de warfarina o algún otro antimetabolito de la vitamina K, que son los famosos anticoagulantes orales que nosotros conocemos en la actualidad, ¿no? Que son los anticoagulantes viejos, digamos, sería el acenocumarol o la warfarina, ¿no? También la coagulopatía por consumo, bueno, las CID pueden alterar el tiempo de la actividad de protrombina. Y cuando, fíjense usted, administrar vitamina K parenteral para hacer el diagnóstico diferencial. Si nosotros tenemos una actividad de protrombina baja y le administramos 30 miligramos de vitamina K y dosamos la actividad de protrombina después, dentro de las 6 u 8 horas, si mejora, era un déficit de vitamina K, y si no mejora, es una insuficiencia hepática. La albúmina, fíjense ustedes, los hepatocitos sintetizan 10 gramos de albúminas diarias, ¿no? Por supuesto, en la insuficiencia hepática, ¿no? Esta síntesis disminuye por debajo de 10 gramos, ¿no? La vida media de la albúmina es 20 días, esto es importante saber. ¿Por qué es importante saber? Porque, por ejemplo, la insuficiencia hepática aguda grave, que aparece dentro de los 5 días después de comenzar la ictericia, la hepatitis fulminante, la albúmina puede estar normal. Entonces, no tiene una insuficiencia hepática porque tiene la albúmina normal. Pero acuérdense ustedes que hay algunos factores de coagulación que tienen una vida media de 6 u 8 horas como mucho, o sea que tenemos que medir la actividad de protrombina y por supuesto que ahí va a estar alterado. Entonces, vida media, 20 días, no sirve para detectar cambios bruscos en la capacidad de síntesis, es decir, insuficiencias agudas, no sirve, pero sí la albúmina es un marcador de insuficiencia hepática crónica. Por ejemplo, el CHIL-PUC tiene como un marcador de función la albúmina. Bueno, también la prealbúmina es de síntesis hepática, perdón. Bueno, hay algunos factores extrahepáticos que disminuyen el valor de la albúmina, y eso es importante. Bueno, la desnutrición es uno de ellos, la integridad vascular, yo diría más bien la integridad funcional del endotelio vascular. La integridad funcional del endotelio vascular, porque la disfunción endotelial hace disminuir la albúmina de forma brusca y no es necesariamente por insuficiencia hepática. Bueno, por catabolismo, hipercatabolismo o pérdida por orina o por heces, por ejemplo, por orina, los famosos síndromes nefróticos, digamos, con proteinuria, ¿no? Más de 3 gramos por 24 horas. Por supuesto que con un hígado con buena función a veces puede llegar a tener hipoalbuminemia con edema y todo lo que ustedes conocen del contexto del síndrome nefrótico. Entonces, y ustedes van a notar muchas veces en personas eutróficas, bien nutridas, que de pronto tienen una desgracia de tener un accidente automovilístico, y nosotros
dentro de las primeras 24 horas solicitamos un hepatograma por alguna causa, o le pedimos una albúmina, es decir, una persona eutrófica, bien nutrida, con buena masa muscular, con buena función orgánica en general, debe tener una albúmina por arriba de 4, 4,5, 5. Y resulta que dentro de las primeras 24 horas dosamos la albúmina y tiene 1,8 o 2 gramos de albúmina. ¿Qué significa? ¿Que se desnutrió rápidamente o que por disfunción endotelial la albúmina sale de la sangre y se va al tejido, al intersticio? Eso es lo que pasa, digamos, y vemos frecuente en los pacientes inflamados, ahí está, en los pacientes que tienen síndrome de respuesta inflamatoria sistémica muy, muy manifiesto, hay una disfunción endotelial y la albúmina, la permeabilidad de la albúmina cambia dentro del vaso, se va al intersticio, por eso disminuye la albúmina que nosotros podemos dosar en sangre, que serían factores extrahepáticos de disminución de la albúmina. Bueno, entonces, de vuelta, cuando vemos, solicitamos prueba de función hepática, la bilirrubina nos dice que puede haber colestasia o un trastorno de conjugación, también o obstrucción de la vía biliar. La albúmina habla de función de síntesis. El tiempo de protrombina o el RIN, función y síntesis hepática. La LDH, bueno, nos habla de que hay destrucción celular o aumento masivo en los trastornos isquémicos del hígado. Las transaminasas, habíamos hablado de que habla de necrosis hepatocelular, es decir, de una alteración celular, de una alteración estructural no funcional, no una alteración funcional. Después queda lo que siempre debemos pensar: si rompemos toda la estructura del hígado, más del 90% de la estructura, ¿puede haber una alteración funcional? Claro que sí, porque estamos destruyendo reservas, ¿no? Pero esto tenemos que ir pensando en un contexto clínico. Bueno, la gamma GT nos habla de colestasis u obstrucción biliar, fosfatasa alcalina, colestasis, ¿no? O procesos infiltrativos u obstrucción a la circulación biliar. Bueno, los patrones, fundamentalmente, habíamos hablado del patrón de colestasis. Hay fosfatasa alcalina muy elevada, ¿no? El patrón de citolisis, habitualmente, siempre que hay colestasis, hay un trastorno en la circulación de la vida. Algo de lesión celular ahí, es decir, suben las transaminasas, pero no aumentan al nivel que aumenta cuando hay citolisis, ¿no? Entonces, como conclusión de la interpretación del hepatograma, podemos decir que las transaminasas no son marcadores de reserva funcional, son marcadores de necrosis hepatocelular. Esto es lo que debe quedar claro, digamos. La reserva funcional, o sea, la función hepática, se mide en los análisis mediante la bilirrubina, la albúmina y la actividad de protrombina o el RIN, ¿no? La gamma GT y la fosfatasa alcalina son marcadores de colestasis y no diferencian si es intra o extrahepática. Eso es lo que debe quedar claro, digamos, ¿no? Ahora, la primera parte de la charla ya hemos terminado, digamos, todo lo que tenga que ver con el hepatograma. Si en algo no fui claro, pueden preguntar, hacemos un recreito de 2 minutos y después enganchamos con las ictericias, el estudio de las ictericias. ¿Alguna preguntita? Digamos, esto vendría a ser ¿Puedo todo. volver a explicarlo del factor 8? ¿La diferencia sería? La diferencia, digamos que cuando hay insuficiencia hepática, la diferencia entre CID y insuficiencia hepática, ¿no? Eso es lo que vos querés que explique, digamos. Claro, sí. Acordate que la coagulación intravascular diseminada, cuando hay CID, se altera el tiempo de protrombina, el tiempo de QUIC, y hay aumento del producto de degradación del fibrinógeno. Uno de ellos, los PDF, o el dímero D.
y a su vez si vos dosás el factor 8 también está consumido. Mientras que cuando hay insuficiencia hepática, el factor 8 sigue estando a valores dentro de lo normal, porque lo que produce el factor 8 es el endotelio. Gracias. Bueno, ictericia. Por semiología, la ictericia es la coloración amarilla de la piel y mucosas debido a un aumento de la bilirrubina. Cuando la bilirrubina, que tiene valores normales hasta 2 miligramos de decilitro, cuando aumenta por arriba de 2.5, ¿no? Cuando aumenta por arriba de 2.5, comienza a aparecer la coloración amarilla. Cuando nos encontramos en un paciente con coloración amarillenta de la piel y mucosa como parte de su historia y el examen físico, ¿no? Estamos ante un síndrome que nos exige hacer un ejercicio diagnóstico progresivo para aclarar las causas, ¿no? Para confirmar la presencia de esta, o sea, la ictericia, es necesario examinar al paciente con luz natural, en especial las mucosas y conjuntiva vulvar, ya que el pigmento tiene mayor afinidad por el tejido elástico. La ictericia es clínicamente detectable con niveles de bilirrubina sérica por encima de 2 miligramos de decilitro. Clínicamente también podemos saber si la hiperbilirrubinemia es directa o indirecta. Esto es importante, ¿no? Es decir, con el interrogatorio en la clínica ya podemos llegar a saber si la hiperbilirrubinemia es directa o indirecta. Bueno, en primer lugar, la historia clínica y el examen físico cuidadoso nos puede orientar en la mayoría de los casos o de los pacientes hacia la causa de la ictericia. Entonces, bueno, se nota la coloración de todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos interrogar? Si el paciente tiene color normal en su materia fecal y la orina no está hipercoloreada, la hiperbilirrubinemia probablemente sea indirecta. ¿Sí? Pero si el paciente presenta la materia fecal decolorada y tiene la orina más oscura como Coca-Cola, lo más probable es que sea directa. Es decir, ya con el interrogatorio podemos orientarnos. Acuérdense ustedes que la bilirrubina indirecta no tenía la orina. ¿Se acuerdan que no pasaba, no filtraba por el glomérulo porque estaba unida a la albúmina? ¿No? Entonces, ya con el interrogatorio podemos ir teniendo una idea si la hiperbilirrubinemia es directa o indirecta. Bueno, una historia de alcoholismo o hepatitis y signos de cirrosis. Bueno, los signos de cirrosis son los signos de insuficiencia hepática en general, ¿no? O si uno quiere decir y signo de cirrosis, hablar como causa también de hipertensión portal, todos aquellos estigmas que habíamos hablado, no me acuerdo en qué circunstancia, por ejemplo, la palma hepática, por ejemplo, los nevos arácnidos, la circulación colateral, la distribución feminoide del vello púbico, la ginecomastia, la atrofia testicular, digamos, todos esos son elementos que nos hacen pensar a nosotros de que hay un fallo hepático, ¿no? Y bueno, después por supuesto la citis, ¿no? Con signo de hipertensión portal. Entonces, una historia de alcoholismo o hepatitis, signo de cirrosis nos orientan hacia una causa hepática de la ictericia, mientras que el dolor abdominal, chucho de frío, fiebre, prurito nos hacen sospechar una causa poshepática, fundamentalmente el prurito. Acuérdense ustedes, prurito, dolor en hipocondrio derecho. Y el laboratorio nos ayuda a ubicar con mayor claridad, por supuesto, el origen de la ictericia, ¿no? En cuanto a la bilirrubina, un aumento con predominio de bilirrubina indirecta, o la no conjugada, o insoluble, ¿no? Ya que está ligada a la albúmina, es debido en general a una sobreproducción del pigmento, ¿no? ¿Por qué se puede sobreproducir? Y porque hay o reabsorción de hematoma, o una hemólisis, o un estado hiperhemolítico, o una eritropoyesis ineficaz. Acuérdense que esas eran las causas de hiperbilirrubinemia de origen indirecto. Esto ocurre en estados hemolíticos, de esas causas, también en enfermedades de transporte y almacenamiento o defecto en la conjunción, como el Crigler-Najjar, ¿no? Y el Gilbert,
como la bilirrubina no es soluble, esta no se observa en la orina, se no colorea la orina, y el urobilinógeno, que es incoloro, está aumentado en orina y en materia fecal. ¿Por qué consulta un paciente que tiene una afectación hepática? Bueno, puede consultar con un cuadro clínico claro, ¿no? Por ahí viene con fiebre, chucho de frío, con dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Que se propaga hacia el hombro del lado derecho, hacia la región, hacia la escápula derecha y hacia el hombro, ¿no? Y una respiración, un dolor que le corta la respiración, aumento de la bilirrubina, digamos una ictericia, prácticamente ya estamos hablando de que tenemos una colecistitis aguda o una colangitis, fundamentalmente colangitis. La colecistitis no da ictericia, la colangitis sí, ¿no? Entonces ya nos orienta rápidamente. O también puede consultar de forma asintomática con un test de laboratorio anormal. Esto ocurre frecuentemente en las hepatitis crónicas, ¿no? O puede consultar por ictericia. Cualquiera de estas tres motivos de consulta pueden ocurrir, digamos, en un paciente con afectación hepática. Bueno, de vuelta a alteración del hepatograma, dos grandes patrones: patrón de injuria hepatocelular o citolisis, o patrón de colestasis, o patrón hepatítico, también se llama de citolisis, o de injuria. Bueno, ¿de qué se trata la injuria hepatocelular? Bueno, la bilirrubina puede estar aumentada en ambos, es decir, en el patrón colestásico y citolítico aumenta la bilirrubina. La elevación leve de la transaminasa hasta más de 4 veces el valor normal, ¿no? O más de 4 veces. ¿No? Hay elevación, a veces hay elevación crónica más de 6 meses de hepatitis crónica persistente, o hasta el 5% de los individuos sanos pueden tener un hepatograma alterado. Esto hay que buscar, por eso les decía que se debe interpretar el hepatograma en contexto. Y a partir de ahí tenemos que entrar a buscar cuáles pueden ser las causas de alteración del hepatograma, ¿no? Y utilizamos varios pasos que vamos en complejidad creciente para tratar de ver cuál es la causa de la alteración, ¿no? Por ejemplo, interrogar acerca de ingesta de medicamentos, drogas ilícitas o hierbas. Bueno, AINE, ¿no? Puede ser las estatinas, dijimos que las estatinas pueden alterar el fluconazol o el ketoconazol, algunos anticomiciales, ¿no? Bueno, los medicamentos antituberculosos, dijimos que pueden alterar el hepatograma. Por supuesto que la ingesta de paracetamol, de hecho, el paracetamol es uno de los medicamentos que de acuerdo a la dosis puede ser tóxico directo del hígado. Algunas circunstancias, algunos IECA, pero menos, es mucho más raro. Por supuesto que interrogar acerca de abuso de alcohol, por supuesto que si nos niegan, buscar en el hepatograma el índice de Rittis, de una TGO por arriba de 2 del valor del TGP, y gamma GT aumentada habla de ingesta de alcohol a dosis tóxica. Buscar serología para el VIH o el virus de hepatitis, o el Epstein-Barr. Y siempre cuando no llegamos a una sospecha diagnóstica, bueno, los screening para hemocromatosis, ¿no? Buscar saturación de transferrina, la ferritina, y por supuesto que en algunas circunstancias se debería o se tiene que indicar una biopsia hepática. Fíjense ustedes que el hígado graso, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome metabólico, ¿no? U obesos con diabético tipo 2, bueno, hay que realizar una ecografía para ver la alteración de la estructura hepática. El segundo paso, se debe considerar patología extrahepática, una vez que no tenemos la confirmación de que la afectación o la alteración del hepatograma sea por una alteración hepática, ¿no? Buscar patología extrahepática, bueno, excluir trastornos musculares, bueno, con la CPK, la LDH y la aldolasa, ¿no? Habla fundamentalmente de miolicio, de rhabdomiolicio, miositis. Por supuesto que hay que evaluar función tiroidea con TSH, fundamentalmente TSH, T3 y T4, considerar la enfermedad celíaca. En la actualidad cada vez más hay que buscar la celiaquía porque hay varias formas de presentación, y por supuesto la insuficiencia suprarrenal puede ser una de las causas de alteración del hepatograma.
En el paso 3, considerar enfermedades hepáticas poco comunes, bueno, la hepatitis autoinmune, la enfermedad de Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, por supuesto, esto habría que dosarla en el plasma para decir que hay deficiencia. Dentro de la hepatitis autoinmune, bueno, hay que dosar factor antrinúcleo, antimitocondria, ¿no? Hay un proteinograma electroforético. El 80% de la hepatitis autoinmune tiene hipergamaglobulinemia. En la enfermedad de Wilson hay que dosar ceruloplasmina en plasma, ¿no? Que habitualmente está disminuida, o buscar en el fondo de ojo los anillos de Kaiser-Fleischer, ¿no? Bueno, si estos son negativos y todavía se sospecha de enfermedad de Wilson, hay que dosar cuprurias de cobre en la orina 24 horas, que por arriba de 100 microgramos día confirma, bueno, y por supuesto que indica la biopsia para confirmar la sospecha de enfermedad de Wilson. En el cuarto paso hay que decidir si se biopsia, ¿no? Si se biopsia o se vuelve a dar un tiempo y volver con observación clínica y de laboratorio ver qué pasa con la alteración del hepatograma. El patrón colestásico, entonces mejor dosar fosfatasa en ayuno, esto es en ayuna, porque hay algún grupo de individuos de grupo 0 y B, grupo sanguíneo 0 y B, se pueden elevar las transaminasas luego de la ingesta de comidas grasas, ¿sí? Por eso es que se pide en ayunas generalmente. Hay algunos análisis que se deben pedir en ayunas, bueno, es justamente la fosfatasa uno de ellos. El aumento desproporcionado de la fosfatasa en relación con la bilirrubina total, más de 1000 de fosfatasa por bilirrubina total por debajo de 1, sugiere enfermedad infiltrativa, es decir, hay una infiltración en el hígado más que una colestasis. Eso es importante para reconocer, porque si no tenemos fosfatasa alcalina con bilirrubina por debajo de 1, es decir, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué no aumenta la bilirrubina? ¿Está mal hecho el laboratorio? No, hay que buscar infiltración hepática. Bueno, por metástasis, puede ser linfoma, ¿no? O alguna enfermedad granulomatosa, la sarcoidosis, por ejemplo, la tuberculosis o algunos hongos pueden infiltrar el hígado y ser causa de aumento de transaminasas sin aumentar la bilirrubina. Eso es lo que... Bueno, el patrón colestásico, entonces hay que dosar gamma GT 5-nucleotidasa, confirma el origen hepático del aumento de la FAL. Bueno, si por supuesto, si la gamma GT o la 5-nucleotidasa es negativo, hay que buscar una alteración ósea. Gamma GT o 5-nucleotidasa elevada, realizar ecografía. Bueno, si la gamma GT y la 5-nucleotidasa están elevadas junto con el aumento de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina de origen de predominio directo, y hay que buscar si está obstruida la vía biliar. Eso es patrón colestásico, obstrucción al flujo biliar. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, buscar en el eco abdominal, si tiene la vía biliar dilatada, alguna obstrucción, buscar las causas, por ejemplo, puede ser una cirrosis biliar primaria o una hepatitis autoinmune, buscar entonces anticuerpos antimitocondriales, ¿no? Eco normal fundamentalmente, y alteraciones parenquimatosas, fundamentalmente la biopsia hepática es la que no va a hacer. Bueno, buscar si vemos nosotros, o en la eco, o en la colangiopancreatografía retroendoscópica endoscópica, vemos los conductos biliares dilatados, por supuesto que habla de que hay una obstrucción y después hay que buscar, puede ser un cáncer, un lito, lo que sea, ¿no? Pero buscar la causa de esa obstrucción para desobstruir. Bueno, anticuerpo antimitocondrial y eco normal, bueno, fosfatasa alcalina, si la fosfatasa alcalina aumenta más del 50% por más de 6 meses, realizar biopsia, ¿no? Si la fosfatasa alcalina aumenta menos del 50%, observar. Esto es para hacer diagnóstico fundamentalmente de la afectación hepática del aumento de la fosfatasa alcalina. Causas de colestasis pueden ser extrahepáticas, ¿no? Conductos dilatados. Cuando son extrahepáticas vemos la vía biliar extrahepática dilatada, ¿no? Y puede ser por litiasis, colangitis o neoplasia. Las neoplasia de cabeza de páncreas, el tumor de la papila, ¿no? Algo que obstruye la vía biliar. O intrahepática, en este caso puede ser hepatitis,
cirrosis biliar primaria, ¿no? O cirrosis biliar primaria o bueno, una hepatitis que puede ser inmune o hepatitis viral, ¿no? Bueno, fundamentalmente para ir viendo la bilirrubina, una bilirrubina indirecta, ¿no? Bilirrubina indirecta aumentada, orina clara con urobilirubina positiva, esas pueden ser normales o hipercólicas. Bueno, ahí buscamos la anemia. Si hay anemia y hay esplenomegalia con LDH aumentada, esto es un síndrome hemolítico, digamos, ¿no? Las causas hepáticas, fíjense ustedes, aumenta la bilirrubina directa fundamentalmente, menos la bilirrubina indirecta cuando hay alteración, digamos, los síndromes citolíticos o la hepatitis, por ejemplo, que hay alteración estructural, ¿no? Puede haber acolia o hipocolia, puede haber coluria, prurito, bradicardia. Las transaminasas son las que aumentan, la fosfatasa aumenta menos. Y las poshepáticas, ¿no? El aumento de bilirrubina prehepática, hepática y poshepática. Fundamentalmente hay una ictericia con hiperbilirrubinemia, predominio directo, muy poco la indirecta. Y acá podemos encontrar acolia, acuérdense ustedes que hay una obstrucción al flujo biliar, no llega a teñirse la materia fecal, ¿no? Acolia o hipocolia. Coluria, porque la bilirrubina directa sí filtra por el glomérulo y tiñe la orina. Y por supuesto que por retención de los productos biliares puede haber prurito. Hay prurito habitualmente, bradicardia, aumento de las transaminasas y fosfatasa alcalina en lo que predomina. Bueno, la clasificación de la ictericia según su fisiopatología: aumento de la producción, ictericia hemolítica, alteración en la captación, el transporte hepático de la bilirrubina, el síndrome de Gilbert fundamentalmente, trastorno en la conjugación de la bilirrubina, el Gilbert es uno, o el Picher-Najar es el más representativo, y alteración en la excreción biliar y aumento de la bilirrubina directa a nivel celular, cirrosis y hepatitis en el árbol biliar, el Dubin-Johnson, el rotor o la colestasis intra o extrahepática. Digamos, según su fisiopatología no cambia mucho. Colestasis, el concepto de definición, comprende todas las situaciones en las cuales existe un impedimento en el normal flujo de bilis desde el polo canalicular del hepatocito hacia el duodeno. Cualquier alteración en el flujo normal de la bilis desde el polo biliar del hepatocito hacia el duodeno, hablamos de colestasis. Por ello, cualquiera sea la causa, se asocia a un aumento de la concentración sérica de compuestos que son normalmente excretados por la bilis, tales como los ácidos biliares, que esos son los que producen pruritos generalmente, la bilirrubina, las enzimas fosfatasa alcalina, ¿no? Y la gamma GT y otras alteraciones, otras aumentos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la colestasis? Expresión clínica de la colestasis: prurito. Esto aparece, y a veces el prurito aparece mucho tiempo antes de la ictericia, casi seguro, o aparece mucho tiempo antes. Bueno, prurito junto con aumento de fosfatasa alcalina, tenemos que buscar cáncer de cabeza de páncreas, un papiloma, un tumor de papila, ¿no? Hipercolesterolemia, malabsorción intestinal, astenia, xantoma y osteodistrofia, ¿no? Expresión clínica, prurito, hiperbilirrubinemia, bueno, expresión clínica, la ictericia, coloración amarilla mucosa, bueno, sin duda cuando aumenta, dijimos, la colestasis puede dar los xantomas, ¿no? Pueden aparecer en la superficie de extensión, están relacionados con el nivel de líquido circulante. Bueno, puede aparecer en algunas circunstancias la uña en vidrio de reloj o hipertrofia distal de la tercera falange, la osteoporosis, ¿no? Afinamiento de la cortical del hueso por alteración del recambio óseo. Desórdenes asociados a la enfermedad colestásica, fíjense ustedes, se asocian a otra enfermedad autoinmune en el 69% de los casos, ¿no? Tiroiditis, síndrome Zika, el CRES o el síndrome de Raynaud. Por supuesto, de causa autoinmune. Bueno, dentro de las enfermedades específicas, la cirrosis biliar primaria es una de las que produce síndrome hiperbilirrubinemia con síndrome de colestasis, ¿no? Es una enfermedad crónica de etiología desconocida, se caracteriza por la inflamación y destrucción de los conductos biliares intrahepáticos,
Ello determina la presencia de alteraciones de laboratorios compatibles con colestasis, ¿no? Luego de años de tener esta alteración. Cirrosis biliar primaria, esto seguramente van a tocar con otros temas específicos, digamos, dentro de las manifestaciones clínicas específicas: fatiga, prurito, hipertensión portal, osteoporosis ante el asma, infección del tracto urinario, deficiencia de vitamina liposoluble, por justamente siempre que hay alteración en el flujo biliar, las vitaminas liposolubles, sobre todo la vitamina K, acuérdense ustedes, pueden observarse, puede haber un déficit de vitamina K sin alteración funcional hepática, ¿no? La enfermedad asociada, bueno, disfunción tiroidea, síndrome de Sjögren, Raynaud o la enfermedad celíaca se pueden asociar a cirrosis biliar primaria. Desde el punto de vista laboratorio, bueno, el patrón colestásico en las pruebas hepáticas, y puede tener autoanticuerpos positivos, anticuerpos antinucleares, aumento de IgM, anticuerpos, ¿no?, antimitocondriales, fundamentalmente para la sospecha diagnóstica, ¿no? El curso clínico puede tener alteraciones de laboratorio, progresión lenta, y después, por supuesto, termina en cirrosis con todas las manifestaciones que ustedes conocen de la cirrosis: la insuficiencia hepática, la hipertensión portal, más todo el resto. Bueno, el manejo es habitualmente manejo general de la colestasis, el ácido uso desoxicólico para disminuir la reabsorción de productos, para el prurito y para la detoxificación. Bueno, algunas terapias experimentales, y cuando llegan la falla hepática y el trasplante hepático. Luego tenemos la colangitis esclerosante primaria, ¿no?, de una enfermedad colestásica crónica que se caracteriza por la ocurrencia de inflamación y fibrosis del árbol biliar, ¿no? Todos tienen, determina fenómenos obstructivos a nivel intrahepático, que esto es lo mismo, ¿no? Colangitis esclerosante, inflamación y destrucción de los conductos intrahepáticos, la prevalencia de 3 cada 100.000 habitantes, predomina en el sexo masculino, se asocia con enfermedades inflamatorias intestinales, con la colitis ulcerosa en líneas generales, ¿no? El diagnóstico, alteraciones asintomáticas de laboratorio inicialmente. Comienza la parte clínica con la colestasis, con el prurito, con elevación de transaminasa, la ictericia, colangitis recurrente. Bueno, los anticuerpos, los ANCA, son los que predominan en este caso y apoyan al diagnóstico. Hay que hacer un estudio radiológico de la vía biliar y buscar siempre causas secundarias de colangitis, ¿no? Estos son algunos estudios donde se ven alteraciones como arrosariado y dilataciones con obstrucciones de la vía biliar. El tratamiento, bueno, ácido urso desoxicólico para el prurito, para disminuir la cantidad de sales biliares. Manejo de la colangitis recurrente. Hay que dilataciones endoscópicas, si se puede, de la vía biliar, dentro de lo que se pueda, y por supuesto que esto, cuando termina con insuficiencia hepática, trasplante hepático. Después tenemos la hepatitis autoinmune. Esto seguramente van a ver junto con las hepatitis, así que vamos a pasar rápido. Lo mismo que estos son enfermedades específicas, y estos son casitos clínicos. Creo que acá lo vamos a terminar, a ver. Sí. Estos son casitos clínicos para discutir, que esto van a ver seguramente con temas que van a tocar en otra clase. Causa de hiperbilirrubinemia aislada, bueno, esto lo pueden encontrar en cualquier bibliografía. Enfermedad hepática derivante de la injuria autoinmune. Bueno, muchas gracias por hoy. En estos días comienza a ser el Día del Estudiante. Acá con esto terminamos. ¿Alguna inquietud? Terminamos por hoy. Terminamos temprano, por suerte. Disculpen, las clases anteriores, ¿están puestas las clases en la plataforma? Yo creo que sí, profe, estuve mirando y vi algunas clases, sí. Bueno, gracias.
Terminamos por hoy entonces, por suerte terminamos temprano. Creo que agotamos lo de hepatograma y las ictericias, los síndromes coledossianos. Así que me voy a despedir temprano hoy.